quedamos, en la última clase estuvimos viendo acerca de los acueductos y veíamos ahí, pues entonces, pues todo lo que implicaba la construcción de los acueductos y la tecnología que se usaba para poder resolver pues los problemas inherentes a una obra de este calibre, o sea, de la dimensión pues del proyecto. Imagínense tener acá arriba, bueno, aquí aparece, tener acá la fuente de agua y a partir de ahí llevarla hasta las ciudades donde las iban a necesitar. Había diferentes, les decía, espacios, diferentes tecnologías utilizadas según el lugar donde lo iban a realizar, pero creo que se me escapó mencionarles sobre esto, fíjense, no sé si se alcanza a ver, bueno, creo que les voy a mostrar en el video, este que vimos la semana pasada, acá. Creo que, bueno, en este. Vea, si se fijan acá en el diagrama, aparece el agua viene acá, baja, baja y baja, ¿verdad? Pero si se fijan, tiene esos espacios hacia arriba, hacia el exterior. Estos son cuestiones de seguridad, de control de las tuberías. Se fijan que están abiertas. Que esté abierta significa que si en algún momento el agua comienza a correr de manera con mayor presión que la normal, entonces el agua podía dañar las tuberías. Entonces lo que hacían era dejar estos lugares para que hubiese rebalse. Y así la presión bajaba. Y de esa manera pues podía mantener en buen estado todo el acueducto. O sea, hay zonas en las que pues no había necesidad, pero sí pues lo había en otras. Esta imagen, por ejemplo, que les aparece, ven, ahí están haciendo, estos son de sondeo, estos tubos, y permitían pues lograr esa hazaña prácticamente de excavar desde 3 puntos diferentes en una montaña y que luego todo coincida. ¿Alguien tiene idea de cuál es la manera de que todo coincida? ¿Qué es lo que necesitan hacer? ¿No? ¿Nada? Bueno, lo que necesitan hacer para cálculo matemático, muy bien, Erika, gracias. Bueno, Kelly aparece ahí con un mensajito. Dígame, Kelly. Según puedo llegar a entender que para que el agua pueda fluir pues bien, tenían que ser todas de la misma medida exactamente. O sea, Ujú. tenían que ser simétricas. Sí, correcto, la simetría eh, de la estructura, ¿verdad? En el planeamiento, pues eso tenía que colocarse y, como dice Erika, el cálculo matemático. Y aparte también cálculos físicos que permitan que esto llegue a existir. Imagínense ustedes, tienen un cerro y tienen que excavar desde los dos extremos y deben juntarse en el centro de manera que coincida exactamente, pues la única manera de hacerlo es con cálculos matemáticos y físicos. Eso es lo que se hace por ahí. Bien, eso nada más entonces con los acueductos. Aquí algunos ejemplos, el acueducto de Segovia, el de Mérida, esto es en España. Ven que algunos de ellos están todavía pues por ahí y son muy grandes. Vean el tamaño de los vehículos ahí abajo. Y esa es toda la estructura. ¿Por qué es tan alto? Pues porque el nivel seguramente de donde viene está alto, hay una colina cerca, entonces necesitaban que el nivel se mantuviera solo con una leve inclinación que permitiera que el agua corriera en la dirección a la que lo necesitaba. En este caso, estos igual son arquerías de la estructura del acueducto, solo que aquí pues el acueducto ya se cayó la mayoría de las partes que lo componían. Estos son dos ejemplos. Esto es en Nimes
y esto es Francia, si mal no recuerdo. Vean el tamaño de este. Este es un puente y aparte del puente el acueducto en la parte superior. Acá. Vean el tamaño de las personas. Vean el tamaño de la estructura. Y entonces ahí es donde nos mienten en los canales estos que dicen que son de historia, nos dicen extraterrestres. Es la única respuesta que se les ocurre. Pero no, esto es cálculos matemáticos y físicos. O sea, teníamos gente muy capaz en la antigüedad también, capaz utilizando matemática, física y también la ingeniería pues disponible de momento y la tecnología también. El cimbrado pues que llevaba, los encofrados que también necesitaban, las grúas, poleas, palancas, todas esas tecnologías. Y le servía pues para la construcción de los puentes, en este caso, perdón, puentes y el acueducto en la parte superior. Bien, antes de entrar a la cloaca máxima, denle una leidita por ahí, solo tengo que revisar un mensaje que me mandaba porque estamos coordinando con los otros docentes del área de cerámica sobre una actividad. Así que permítanme un minutito. Ahí vayan revisando la diapositiva.
Bien, mis disculpas, continuamos ahí, con lo de la cloaca máxima. Y en este caso, pues ahí como ven en el texto, pues se refiere a una estructura bajo las ciudades que servía para recibir el agua de desecho. Como si tenemos agua potable, pues entonces se necesita también agua, ¿cómo se llaman? Aguas negras, como le decimos nosotros en la actualidad. El significado de cloaca máxima es alcantarilla, una alcantarilla mayor. De hecho, en las imágenes, fíjese que aparecen estas que se ven relativamente pequeñas, o sea, pareciera que son pequeñas, ¿verdad? Pero en algunos casos esta llegaba a ser bastante grande, espacios bien amplios que servían como tanques de recepción de aguas negras, no sé cómo le llaman en la actualidad, pero hay unos tanques que son los que reciben las aguas negras y a partir de ahí pues se va a las tuberías. Entonces eso pues es lo que hay por ahí. Eh, Hay algunos elementos, un dato curioso más bien, que son de las cosas que nos parecen luego curiosas, es que los arqueólogos trabajan junto con otras disciplinas y en esto que ven acá abajo de desecho, en muchos de estos lugares que han quedado como tierra, porque las cloacas, digamos, dejaron de ocuparse, se secó, entonces pues ha quedado capas de tierra. Esas capas de tierra son, pues ahí hay todo lo que desechaban, ¿verdad? A través de ella, heces y desechos. Entonces los utilizan para tener una idea de cuál era la dieta alimenticia por parte de los romanos, o sea, que comían, por ejemplo. Eh, y pues ahí había una mensaje que Kelly, bueno, supongo que eso era sobre lo que puso Kelly, era sobre los acueductos. Pues habían sí como presas también, donde acumulaban agua y a partir de ahí pues se enviaba a través de acueductos. Bien, vamos entonces acá, pasamos de la cloaca máxima. Los puentes es otro de los elementos que tiene que ver con las vías y los, digamos, el sistema que se tiene para el desarrollo de, de la comunicación entre ciudades. O sea, si habían vías, tenían que existir puentes. Y los puentes eran estructuras que unían, como lo ven ahí, pues dos partes de un, de un territorio. En esos puentes colocaban, como lo ven acá, unos arcos, esos se llaman arcos triunfales o arcos del triunfo. Eso lo vamos a ver luego como monumentos conmemorativos, ¿verdad? Pero pues les remarco que también aquí los utilizaban. Hay un video que les voy a mostrar ya donde se observa cómo, a un nivel de diagrama, cómo hacían para la construcción de puentes. Si son puentes, bueno, ustedes ven estos acá, o el de Nimes que les mostraba, este. Son puentes que tienen pues más de 1500, más de 1800 años de antigüedad y ahí están todavía funcionan. Entonces, pues eran estructuras que se hacían para que duraran mucho, mucho tiempo. Bueno, lo que les mencionaba del Arco del Triunfo y aquí tenemos el video, así que vamos a verlo. Lo primero que realizaban cuando estaban haciendo puentes era pues realizar estos que son la colocación de pilones en el suelo del río, luego ese encofrado, se metía tierra en medio y luego se drenaba el agua. O sea, sacaban el agua del lugar y como estaba encerrado, pues ya el agua ya no entraba a ese lugar. Y ahí es donde hacían los cimientos, como excavaban metros bajo el nivel del río, del suelo del río, y luego hacían lo mismo del otro lado, iban colocando los encofrados, que son moldes, acuérdense, cuando digo encofrado, imagínense una estructura para hacer que sirve como manera de molde. Luego, igual el otro lado se drena y ahí se coloca pues lo mismo. Una vez están terminados los cimientos, se procedía a la colocación de todo lo demás.
Vean que tiene como una estructura como de flecha apuntando hacia acá. Se llaman rompeaguas. Los rompeaguas sirven porque el agua, bueno, corre para allá, para acá arriba, de acá hacia allá, y entonces el agua golpea y se abre. Eso le ayuda a soportar pues la presión al río. Si eso estuviera en una posición diferente, pues entonces los ríos golpearían tanto y tan fuerte el puente, la estructura del puente, que se caería, lo tiraría. Pero pues están hechos para que duren. Pues eso aparece también en la imagen anterior acá. Vean, no son cuadrados, sino que tienen esta estructura que servía para romper el agua. Y el agua se partía, digamos, como en dos, y eso pues ayudaba a que la estructura se mantuviera en pie mucho más tiempo. Luego tenemos monumentos conmemorativos, y eso, como su nombre lo indica, sirven para hacer recordatorios de gestas que los emperadores o sus generales hacían. Y pues son principalmente tres: los obeliscos, las columnas y los arcos. Esos son tres monumentos conmemorativos romanos. Les voy a mostrar uno por uno. Comenzamos por los obeliscos, y estos pues son estructuras griegas que fueron llevadas por los romanos a Europa como si fueran trofeos. Imagínense desarmar, desempotrar el obelisco del lugar donde estaba en Egipto, por ejemplo, enfrente de los pilonos de un templo, y se llevaba hasta colocarlo en una plaza, en un parque, y servían como trofeos de guerra. O sea, así tenemos que verlos, como si fueran trofeos de guerra. ¿Qué significa eso? Pues que están ahí para que la gente se acuerde o sepa las batallas en las que participaron el emperador o alguno de sus que serían como generales principales. Entonces ahí están. Por eso es que nos digamos como una curiosidad, pues, que son egipcios, pero están en Europa. Y si Egipto llegó por acá, no, fueron los romanos los que se lo llevaron. Otro dato también es que en la plaza de San Pedro, que ha estado saliendo tanto, era con esto de lo de la sucesión de los papas, en la plaza de San Pedro, en el centro de la plaza, hay un obelisco. Y ese estaba en algún lugar de Roma, pero en la época barroca, o sea, fuera del dominio, lejos, muy lejos de la época romana, fue colocado en la plaza. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, tenemos otro más. Bueno, Daniela, dígame. Sí, mi pregunta es como que las tres estructuras tienen como un significado religioso diferente, ¿o no? Por las escrituras. Ajá. Sí, pues, seguramente hablan de diferentes faraones, de diferentes épocas. A los romanos poco les interesaba lo que decía. Para ellos pues eran elementos estéticos nada más. El significado de los jeroglíficos se conoció hasta siglo XIX. Antes de eso la gente pues no entendía qué decía y lo veía más por la parte estética. En el caso de los romanos, pues eran decorados que les gustaba. Por eso se llevaban, así como lo hicieron de Grecia, también se llevaban de Roma, pues lo que les gustara. ¿Alguien más? Bueno, avanzamos. Los obeliscos, perdón, las columnas, igual que los obeliscos, estos servían para conmemorar batallas, en este caso del emperador Trajano. Y pues está ubicado en una plaza dentro de un foro Trajano. Y esta, como ven en el GIF de ahí de en medio, pues muestra como diferentes niveles del mismo relieve. Aquí es como si, ¿cómo está hecho? Bueno, compositivamente está hecho de manera helicoidal. Eso significa que va como girando hacia alrededor
de la columna y hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Pues diferentes batallas, gestas importantes que pudo haber hecho el emperador Trajano. Es una columna hueca, por cierto. En esta imagen se pueden ver agujeros. Estas son como manera de ventanas. Y pues con muchos decorados escultóricos. Vamos a ver otra imagen de la columna. Ahí lo tienen. Ahí está. Bien, avanzamos. Estos son los arcos del triunfo. Este es el arco del emperador Tito. Y así se conoce, el arco de Tito. Pues son estructuras sólidas que estaban a la entrada de las ciudades o a la entrada de los foros. Y recuerden que los foros es donde están los edificios más importantes. Entonces, y eran lugares donde la gente llegaba. Me refiero a la plebe, la gente común de Roma. Y entonces ahí se colocaban como una manera de dar publicidad al emperador sobre determinadas gestas. Eso es lo que aparece escrito acá. Y algunas inscripciones también están en los laterales, esculturas en relieve que representan también pues las figuras. Ahí tenemos. Este es el arco del emperador Constantino. Igual está, aparte de los elementos sólidos de estructura, tiene además agregados otros que son, en este caso, decorativos, son columnas adosadas a las paredes. Tiene pues mascarones, que es el nombre que se le llama a estos relieves en círculo, y también acá, luego en los laterales. Son columnas corintias o columnas compuestas las que se utilizan. Y aquí tenemos muchos relieves. Bien, hasta ahí con los arcos y los monumentos conmemorativos. No sé si hay una pregunta o algún comentario. Todo claro, Nick. Muy bien, ahora, ustedes en alguna revista, en un libro, o ya sea que hayan ido también en vivo de todo color, ¿han visto otros arcos en otros lugares, algunos que se recuerden o que ustedes hayan escuchado? Dígame, Daniela. Ejemplo salvadoreño, el Arco del Triunfo de Huachapán. Muy bien, el Arco del Triunfo de Huachapán. Y eso está aquí en nuestro país. ¿Algún otro lugar? ¿Otros países? En el chat. Ahorita reviso, gracias. De los arcos de cada emperador, lo más y bueno, en Francia dice Javier, sí, a eso que es lo que quería llegar. Muchos de los arcos que vemos en la actualidad no son romanos, sino que fueron hechos en una época en la que el arte romano y griego estuvieron de moda. Por ejemplo, arcos triunfales que mandó a construir Napoleón Bonaparte, arcos triunfales en España, en Alemania, pero fueron hechos en una época que se llama neoclásico. En el neoclásico se renueva el interés hacia el arte romano y griego, y de ahí es de donde vienen eso. Entonces no todos son romanos. Aquí en nuestro país, por ejemplo, esos arcos corresponden al siglo XIX, inicios del siglo XX.
Nahual de Ahuachapán, creo que es como más famoso, y son arcos conmemorativos, o sea que en su momento se hicieron con esa idea. ¿Y por qué también aquí en el país? Porque resulta que después de la Revolución Francesa, que es cuando comienzan a hacer arcos en Europa, esas ideas vienen a América. O sea, esas y otro montón de ideas, pero la idea de la libertad, la fraternidad y la libertad, la fraternidad, ¿cuáles son? La igualdad, son criterios que los establecieron luego de la Revolución Francesa en las constituciones políticas que hicieron, y esa es lo que inspiró las gestas libertarias acá en América, lo que nos llevó a la independencia de España. Y después de esa época, pues eso era como que lo que hablaba todo el mundo y lo que determinaba lo que hacían los pueblos. Y por ahí es donde se comienzan a hacer los arcos y también los monumentos a la libertad. Eso ya creo que se lo había mencionado, ¿verdad? Las Nikkei, que están arriba de obeliscos. Bien, luego dice Diana, de los arcos de cada emperador lo más interesante es el nivel de detalle. Sí, aunque algunos son más sencillos, depende ¿qué sería? Como de lo que al emperador le interesó que se conociera. En algunos casos solamente era el marcar, vamos, una entrada en la que se pudiese hacer algún tipo de texto que dijera acerca de la gesta que logró hacer él. A lo mejor no estuvo en la batalla, pero como el arco lo decía, pues es lo que leía el pueblo, lo que el pueblo sabía. Y de esa manera ellos pues se perpetuaban en su poderío que tenía. La gente a lo mejor pensaba que eran guerreros y ellos no lo eran. Creo que eso es parte de la publicidad. Bien, vamos a avanzar y pasamos a la escultura. ¿Alguna, eh, ¿Alguna idea que tengan ustedes de cómo pudo haber sido la escultura en Roma? ¿Sí, Daniela, Nicole? ¿Cómo decirlo? Es muy parecida a la griega, o sea, una gran representación de anatomía e incluso el escorzo. Muy bien, gracias. ¿Se parecía a la griega? Dice Diana Mireya. Sí, efectivamente. Kevin Eduardo. Eh, Quizás también aportando a lo que mencionó mi compañera Daniela, quizás con bastante realismo. Muy bien, el realismo. Porque la griega, ¿cómo era? ¿Se acuerda cómo era la griega? La característica de la escultura griega. ¿No? Idealista. Eso. Idealista. Muy bien, gracias. Estética esérica, sí, muy estética, pero también era estética la romana, pero no, es idealismo. Es una manera bueno, ya les voy a mostrar también otra forma para diferenciar la escultura romana de la griega, pero una es el idealismo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en Grecia se quería hacer la imagen de un gobernante, digamos Pericles, entonces se le hacía joven o de mediana edad y pues buen mozo y todo, ¿verdad? Pero los romanos, cuando hacían a un emperador, pues utilizaban algo que se llama retrato psicológico. Y eso significa que, pues, primero, aparte del elemento físico anatómico, era la parte de temperamento que tuvieran, que así como la manera de ver, ya sea jovial o enojado. Daniela dice también el uso de canon, que dice perfección en la figura humana. Esos elementos también son coincidentes con la escultura romana, o sea, más que diferencia, es una coincidencia, porque sí utilizaron canon también para hacerlos. Eh, pero los rostros eran hechos a manera de que se vieran lo más natural posible. Bien, ¿alguien más? Bueno, avanzamos.
Aquí tienen datos sobre la escultura. Pues la influencia de la escultura romana, o sea, como escultura, como propio estilo romano, lo encontramos en toda Europa, porque era un estilo predominante en todos los lugares en donde Roma llegó. Ellos llevaban sus escultores, ya cuando digamos el estilo es propiamente romano, cuando ya absorbió lo que se refería a Grecia, entonces se parecían bastante en cuanto a estilo. Los romanos trabajaban más mármol, más piedra. En la región de Italia, igual que en Grecia, pues hay grandes canteras en las que se sacaba el mármol. Pero los romanos le daban mucha importancia al mármol. Ya van a ver unas esculturas ahí en las que hacían combinaciones de colores y texturas de mármol. Los griegos trabajaban bastante el vaciado en metal y los romanos utilizaban el metal para armas o para herramientas. Por eso es que hay muchas esculturas griegas que las conocemos por la copia romana en mármol, porque el original era en bronce. ¿Y eso cómo se sabía? Pues los artistas escribían, eh, hablaban acerca de su obra. Esos libros, esos textos se han encontrado y entonces de esa manera se pueden conocer algunos autores por lo que escribían acerca de su obra o alguien más que escribió acerca de ellos. Entonces, pues eso a nivel general sobre la escultura romana. Ahora, hay antecedentes, la tradición etrusco-romana, o sea, la manera como los etruscos aportaron el elemento del retrato a Roma. Si recuerdan, las urnas cinerarias, los sarcófagos que eran, ¿cómo se dice? Eh, osarios, era donde se colocaban los huesos. Entonces, eso era como los tipos que se hacían. En todos ellos siempre había un rostro que representaba al difunto y había una búsqueda de la representación más real de esos rostros. Entonces, de ahí es donde se toma Roma en sus primeros siglos y eso lo desarrolla como su sello, como sello cultural. Bueno, por cierto, esta etapa se da durante la monarquía romana, o sea, cuando los reyes eran los que gobernaban. La siguiente etapa, esa coincide más con la etapa de república. Aquí se eligen a los reyes. No necesariamente es los más ricos, sino que pasan por un proceso de elección. Y aquí encontramos el helenismo y una etapa que se llama neoclasicismo también, pero no es el neoclásico que vamos a ver más adelante, sino que se busca, ese neoclasicismo romano se refiere a esa búsqueda de similitud con el arte griego, eh, porque a los romanos les gustaba mucho la escultura griega. Tenemos ejemplos acá de figuras femeninas que tienen ropa. Ahora, esta es otra también manera de diferenciar. Si se acuerdan, las esculturas femeninas y masculinas griegas tienen poca ropa o ninguna ropa. O sea, el desnudo es parte del tema escultórico griego, pero los romanos no. Los romanos esas esculturas desnudas las utilizaban para ambientes como más íntimos. Pero la otra, en ese tipo caso, que pudieron haber estado en una sala, en un salón de una domus, entonces estas se veían como ataviadas con trajes muy grandes y por eso se ven así el montón de telas. Vean este otro, vean acá. Ahí está. Bien. O también ropa era transparente. Sí, eso le llamamos como, acuérdense. Aquí se ve. Y también. Y acá. Muy bien. Técnica de paño húmedo, dice Daniela. Sí, esa es la técnica.
de la transparencia, la técnica del paño húmedo. Eso no se les tiene que olvidar. Y acuérdense que la técnica de paño húmedo es griega, no es romano. Los romanos la utilizan, sí, pero pues siglos posteriores a la época en la que los griegos lo hicieron por ahí. Estos agujeritos que ven aquí en el brazo son espacios para hacer ensambles, así como si fueran como en revistas en las que observamos, por ejemplo, secciones de las esculturas, como, como si las hubieran cortado. Entonces, esto lo que hacían es las ensamblaban, o sea, una buena parte de la escultura la hacían de un bloque, pero luego los brazos, por ejemplo, los hacían aparte y eso los ensamblaban y ya quedaba la pieza hecha. Por eso es que cuando observamos muchos de los que están quebrados tienen estos agujeros. Y bueno, ahí. En la etapa del imperio, entonces acá la escultura llega a un nivel de desarrollo bastante grande. Es una época en la que los emperadores se hacen retratar bastante, mostrándose como personas con mucho poder. Y también es una época en la que encontramos la vitalización de estas figuras. En esta parte de acá abajo, en general, a esto se le llama greca. Apúntenlo, se llama greca. Esto hay en diferentes culturas, no solamente en la romana. Y creo que en los griegos también les mostré un par de grecas. Lo interesante aquí es esto que está en medio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esta forma? Está en medio de la greca. Esvástica. Correcto, una esvástica. Cuando veamos esto en un contexto antiguo, pues no tiene el mismo significado. Esta es una cruz, como muchas otras cruces que existen. Y esta de hecho tiene su origen en la región de India. No es, o sea, no es porque digamos cruz tiene que ver con el cristianismo, sino pues esta es diferente. Y la figura esta, luego la vamos a ver donde vemos pintura. Esta es polícroma. Está policromada. Otras imágenes de relieves. Esto es el Arapacis. El Arapacis es una escultura que representa un altar. Estas son imágenes de esculturas de antepasados. O sea, son esculturas que fueron... ¿Qué pasó? Estas son esculturas que se hicieron... Se me adelantó bastante. Para que vean todo lo que tenemos que revisar todavía. Acá estamos. Son esculturas que se encontraron en domus, por ejemplo. Las domus son las casas de la élite, de los nobilitas o de los patricios. Entonces, estas esculturas estaban ahí y representaban, por ejemplo, a los dueños de la casa con sus antepasados. En la imagen de arriba, ¿qué notan de eso a nivel étnico? ¿Se nota una etnia en particular? Como granos que se miran. No. Me refiero a etnia. Etnias son lo que antes decía la gente, las razas. No sé por qué, pero me recuerda a la parte de Egipto, África, toda esa zona. Muy bien, gracias. Efectivamente, lo que se representa, Kevin dice de color, es uno de los términos que se utilizan en la actualidad, ¿verdad? Pero vamos a decir que es una persona de la región de África. En África, morfológicamente, los rostros son diferentes. No es
no es algo como muy puro, ¿verdad? O sea, decir, no es algo que podemos decir que se puede apartar con la mano, por así decirlo, y separar izquierda y derecha con eso de las culturas en la actualidad. Pero en esta época efectivamente corresponde a África. Y bueno, ¿qué tiene que ver África con Roma? Acuérdense que Roma, en su parte sur, la zona sur del imperio es el norte de África, o sea, el sur del imperio, pero es toda la ribera eh, del mar, eh, de toda la región de África. Bueno, vamos a avanzar de esta. En este caso, aquí estamos viendo a un personaje que está sosteniendo los bustos de su padre y de su abuelo. Entonces, ahí aparecen 3 generaciones. Los romanos eran buenos y gustaban de reverenciar a las personas mayores, a las personas adultas. Entonces, los antepasados era una manera hasta de validarse ellos mismos. Bien, tenemos otro. Estas son esculturas que son más bien publicidad. En la primera, Augusto de Prima Porta, el emperador Augusto, mostrado como si fuese a luchar. Y está señalando con su mano. Lo pomposo del traje y de la armadura, pues nos dice mucho del rango que tenía. Vean el caso del... ¿Qué son estas figuras? ¿Alguien me puede decir? Es un niño con alas. ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Querubín? Dice Javier. No. Los querubines tienen, bueno, tienen un rostro y tienen 6 alas. Diana dice amores. Sí, el término más correcto sería amores. Son hijos de Marte y de Venus. Okay. Entonces los amores o los putis, que es el nombre que se les da, pues son representaciones del poder y de la vida y de la muerte también. ¿Por qué? Porque digamos, es Eros. Eros tanto falla la espina dispara con la flecha, la verdad, de la vida y de la muerte, o del amor y de la muerte. Por eso es el término que se ocupa. Y si se fijan, está a los pies del emperador. Ya está diciendo que es muy poderoso. En este otro caso tenemos a Claudio, el emperador Claudio, mostrado como si fuese un divino, un ser divino. Tiene una lanza y tiene un símbolo de la justicia. Entonces, como eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero no es un plato, o sea, no es un plato que lleva una ofrenda, es un elemento que se utilizaba cuando se estaba hablando y se tenía como tenemos la razón. En la parte inferior, en este caso, tenemos un águila como para alzar el vuelo. Esta águila nos dice bastante acerca del emperador. ¿No? ¿Algún dato del águila? ¿No? Bueno. De eso hacerles notar la semidesnudez. Lo corpulento también. Semidesnudo, corpulento y con una corona de laurel en la cabeza, pues la gente lo que veía aquí era un dios. Y por eso utilizaban eso para las zonas públicas, para que la gente pensara que era pues un ser divino. ¿Sí, Daniela? Estaba pensando en lo del águila y es una representación de algún dios, porque si no recuerdo mal, Zeus o Júpiter se le reconoce también como la figura del águila. Júpiter tendría que ser.
Bueno, no, Zeus y Júpiter es el mismo, perdón, podría ser, pero el águila también es símbolo del Imperio Romano. Es por lo de ave rapaz, poderío, por cómo vuela. Entonces, el águila es un símbolo de Roma. Y otra vez, veamos dónde está. Está abajo, está por los pies. ¿Qué significa eso entonces? Que el emperador tiene el poder sobre Roma. Correcto. El emperador domina Roma. O sea, Roma está a los pies no, perdón, Roma está a los pies del emperador. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Es bien simbólica esta imagen. Y aparte, ataviado como si fuera un dios, como si fuera Zeus. Este es un Augusto. Augusto no significa solo nombre, también son títulos. Augusto en toga, eso nos está diciendo que es un emperador considerado como alguien justo, alguien magnánimo, y tiene una toga. La toga es un símbolo de sacerdocio y de justicia. Entonces acá se está mostrando él como un juez o como un sacerdote que debe de ejercer como poder pues sobre la opinión de las personas. Entonces eso es lo que nos muestra acá esta imagen. Pero tiene unos libros en la base. Acá tiene libros. Bien, voy a avanzarle esta. Por último tenemos la llamada escultura tardía romana. Ese es o tardoimperial también se le llama. La escultura tardoimperial corresponde al periodo cristiano, tanto la última parte del paleocristiano como la primera del cristianismo como tal, porque luego Roma se convierte, para los historiadores, se convierte en Bizancio. Entonces, pero esa etapa de transición, siglo III, siglo V, pues la escultura va adquiriendo características temáticas y de forma de Roma. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Si llegamos a ese nivel de anatomía, de resolución técnica, pues nos habla de un oficio escultórico bien desarrollado. Pero cuando vemos estas, vean la cabeza, que es bien grande comparado con el tamaño del cuerpo, entonces ya las cosas no nos van encajando mucho. Decimos, bueno, ¿qué pasó con todo el talento que había en Roma? Y bueno, pues los ejércitos fueron diezmados en muchos lugares y eso implicaba probablemente migraciones y los artesanos pues se iban de muchas ciudades. Y otra cosa es la escasez de recursos económicos, o sea, gente pobre o gente con menos recursos económicos, no voy a decir pobre, no podía mandar a hacer cosas como tan perfectas. Entonces, encontramos en este periodo mucha escultura que no tiene proporción. Se ve como un poco descuidado, de hecho, en algunos casos, el manejo de la figura. Pero solo es en algunos casos, porque en otros casos lo que encontramos es estilización. Y estilizar significa que las imágenes se alargan de manera que parezcan mucho más altas. Aquí está como la coronación de hay un personaje. Y de este lado, bueno, este lado ya lo hemos visto. Este. ¿Qué sería? Si usted le muestra esta imagen, la que está al lado izquierdo, ¿qué me dirían que es? Quiero ver, Kevin, ¿qué es y qué significa? Pues yo lo he visto en varias imágenes relacionadas con el buen pastor. Ajá, ¿y qué significa? Pues es la representación de Jesús cuando rescata la oveja que se pierde, si no estoy mal, en un pasaje bíblico. Pues se asocia con que siempre está con nosotros, nos protege, cuida sus ovejas. Muy bien, sí, está bien. Kelly Campos. Sí, lo mismo que mi compañero, que lo único que
Se podría decir que yo añadiría que como la oveja se perdió, se podría decir que Dios siempre nos va a buscar a pesar que nosotros nos alejemos de Él. Muy bien, gracias. Y ese mensaje es cristiano, ¿verdad? No tiene que ver con algo del politeísmo romano. Ahora, el caso es que esta imagen coincide con la idea que tenemos de Cristo, de Jesús. Sí. Sí. Sí, así es, no tiene barba ni bigote. Tiene como unos 20 años. Para mí yo lo veo como si fuera un adolescente entre sus 16. Un adolescente, digamos. A mí me recuerda a Rey David, la verdad. ¿Perdón, quién, Emily? Al Rey David me recuerda a mí. Ah, el rey David. Ajá. Sí, también era joven en uno de los relatos que nos hacen de él. Y Diana Mireya dice, no coincide para mí, dice. Pues bien, si ustedes recuerdan cuando veíamos el inicio de el arte griego, en el periodo arcaico, les mostré una imagen que se llama el moscóforo, que es un pastor que lleva una ternera, no una oveja, una ternera sobre los hombros. Entonces, esa es una representación de un pastor. Entonces, esas representaciones son comunes, pero en eso que son comunes, hay, como dijera, diferencias y siglos también entre esa representación que les mostré y esta que vemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, como estamos hablando del periodo tardo imperial, ¿verdad? El periodo del paleocristianismo dentro de Roma. La imagen de Jesús que se tiene es la de el dios Apolo. Entonces, durante estos siglos no hay ningún Cristo barbado, bigote, pelo largo. Esa representación no existe en ese momento. Es una representación de Zeus y esto tiene lógica porque cuando Roma, por ejemplo, hace que el imperio se vuelva cristiano, entonces la gente así de golpe no se va a convertir en cristianismo. Tienen que irle gradualmente inculcando el nuevo culto a aquellos que no se habían convertido. Entonces, una manera de hacerlo es colocarles a los mismos dioses, pero con una apariencia un tanto diferente, que los va a ir poco a poco llevando hasta sustituir al dios por eh, el elemento divino cristiano. Sí, Daniela Nicole. Se podría decir, o sea, es el mismo proceso que pasó con nosotros, o sea, las civilizaciones indígenas con la conquista española. Sí, especialmente con el Día de la Cruz, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese proceso? En el que una cultura absorbe rasgos de la otra y las dos culturas se ven al mismo tiempo. ¿Alguien tiene idea? No. Adoctrinamiento, no. Se lo voy a colocar ahí en el chat. Sincretismo, eso se llama. Es cuando dos culturas se juntan, una absorbe a la otra, pero guarda rasgos de la cultura que absorbió. En el caso nuestro, bueno, los españoles retoman los elementos del que para ellos era paganismo, el pueblo, la cultura o la religión de los pueblos originarios, pero a lo largo del tiempo llega a nuestro tiempo, a nuestra época, y resulta que tenemos rasgos de las dos culturas. En esa específica
el Día de la Cruz. Hay otras más, pero digamos en esa específica, el Día de la Cruz. Entonces eso se llama sincretismo. Entonces aquí lo que estamos viendo con esta escultura es sincretismo, a eso quería llegar. Ahora, después de eso, como de las etapas, que lo voy a recapitular, miren hasta acá. Aquí está. La tradición etrusca, el helenismo, el Imperio Romano como tal, que ya absorbió Grecia, y el tardoimperial, o el periodo pues cristiano acá. Luego tenemos tipos de escultura, retratos, estatuas, sarcófagos, relieves, camafeos, juguetes, estatuillas de culto privado y objetos decorados. Eso lo vamos a ver uno por uno, así que pasamos de esto. Los retratos. Vean, los retratos son bien importantes porque como los romanos eran ávidos para buscar la representación de sus antepasados o de sí mismos, en mucho, digamos, la parte del ego o de la publicidad, entonces las imágenes se veían así como muy naturalistas. Y el retrato mortuorio también fue parte de esto mismo. Cuando una persona moría, se realizaba lo que se denomina una máscara mortuoria. Y eso significa que el difunto, ya fallecido, se le cubría el rostro con una capa de cera. Esa cera lo que hacía era grabar el rostro. Y luego eso se sometía a un proceso en el que se le vaciaba un tipo de yeso y luego se retiraba la cera. Entonces lo que quedaba era una copia del rostro del difunto. A partir de esa copia se podían hacer ya las imágenes como lo ven por acá. Entonces ya tenían la imagen del difunto. Tiene lógica todo el esfuerzo que hacían. Porque si una persona no tiene un retrato y se murió, pues apenas durará un par de días antes que comience a descomponerse. Y para los romanos, que eran muy religiosos en cuanto a todos los ritos alrededor de la muerte, eran muy respetuosos de los cuerpos de los fallecidos, al menos de los romanos, ¿verdad? Pues probablemente a otros pueblos sí los trataban mal, pero pues con ellos eran bien cuidadosos. Entonces eso es lo que se refiere al retrato o máscara mortuoria. Luego tenemos, a partir de eso, muchos emperadores que hicieron esos retratos o se los hicieron a ellos post-mortem o lo mandaron a hacer mientras estaban vivos. Entonces aquí hay de todo con eso. Estos dos son emperadores, el emperador Pompeyo y el emperador Julio César. Si observan, pues tenemos que las imágenes nos dicen acerca de edades en las que pudieron tener ellos en el momento en que les hicieron el retrato. En el caso, por ejemplo, de Julio César, se notan los pómulos, esta parte de acá, todos los músculos de la zona orbicular, que es orbicular, que es un músculo redondo que tenemos alrededor de los labios, o en los labios alrededor de la boca. Luego se notan también los de la zona de las mejillas, la frente, estas líneas acá que se llaman líneas de expresión, surcos se les dice de manera particular, pero son líneas de expresión. Las arrugas que también les mencionamos, pues todas esas aparecen acá. Eso nos dice que la imagen entonces es como bien naturalista. En este caso no tiene muchas de ellas, sin embargo, pues que el ojo aparezca hundido, como lo ven acá. O sea, el ojo sobresale de esta zona que está hundida bajo la cuenca del ojo y luego unas líneas sobre la cabeza. La boca más pequeña, con una comisura bien trabajada. Entonces, todo esto depende de la naturaleza física del difunto o del emperador en este caso, que no necesariamente había muerto cuando le hicieron la escultura. Antes de entrar a Antonio Pío, vean los ojos están lisos, pareciera que son ciegos. Eso es porque estas esculturas se pintaban
se les agregaban capas de color y se volvían lo más natural posible. Vamos a ver, es otro. Durante la etapa imperial, después del siglo I antes de Cristo, entonces aparecen imágenes en las que se representan los ojos. Se representan de esta forma. Esto no es pintado, esto está tallado sobre la escultura. Si el ojo es claro, entonces solamente se delinea. Pero si el ojo es oscuro, entonces esto se ahonda. Bien, ¿se entiende eso? ¿De los ojos? Sí, ¿verdad? Muy bien, Sí, Lick. gracias. Otro dato, vean el cuello. Solamente tiene como el cuello, ¿verdad? El muy tubo del cuello. No tiene los hombros. Pues ya les voy a mostrar pues, la siguiente diapositiva, qué es lo que pasaba en esos casos. Ahora bien, otro dato sobre los rostros, algo que se llama retrato psicológico. El retrato psicológico se refería a que pues el artesano el que hacía pues las veces de escultor y que era quien trabajaba en esto, pues él tenía como meta, por así decirlo, por parte del emperador, pues que lo representara en su mejor manera. Entonces, este emperador tiene una cara así como un poco, no tan jovial, ¿verdad? No como los otros emperadores que estuvimos viendo. Entonces yo siempre hago la broma acá, le dirían a este emperador, eh, disculpe, emperador Caracalla, ¿será que puedo hacer el examen diferido la otra semana? ¿Qué creen que le dijera? ¿O qué creen que diría? ¿Tendrían ustedes la confianza de irle a preguntar? No. No, ¿qué le dice? No. No, me regañaría feo. Daniela dice que no. Bueno, aquí dice no, Daniela. Javier dice que sí. Diana dice tiene el ceño fruncido. Esperanza dice no, correcto, tiene el ceño fruncido. Y la boca es pequeña, cerrada. Eso significa que nos está mostrando enojo, vamos, fuerza en cuanto a su temperamento. Y a veces, por cierto, a veces dicen carácter y temperamento, son dos cosas diferentes. El carácter es, por ejemplo, yo tengo temperamento fuerte, es decir, que me enojo a veces fácilmente, pero tengo un temperamento que domina, perdón, un carácter que domina el temperamento. Y entonces yo casi nunca me veo enojado, aunque ande enojado, porque el carácter domina el temperamento. Pero hay gente que el carácter es débil y entonces no dominan el temperamento. Entonces hay gente que reacciona de manera como que explosiva. Entonces, en este caso, el temperamento pues se ve que es fuerte. Entonces, no nos inspira confianza. El carácter, dice Diana Mireya, es como la madurez, correcto. Es como se maneja. Es como cuando le están diciendo algo, alguien le gritó y está como muy enojado con ustedes y ustedes solo respiran y le dicen, está bien, ahí después hablamos. Entonces, porque su carácter es fuerte. Y el otro dice, ven, ya ven, no tiene nada que decirme y queda pensando que triunfó en la discusión. Pero no, es el carácter fuerte el que tiene que dominar el temperamento. Bien, vamos entonces con Caracalla. Pues él es uno de los que representa con esta imagen justamente lo que se denomina el retrato psicológico, o sea, que nos muestra de alguna forma cómo era el emperador. Vamos a ver esos otros dos. Tenemos acá a Nerón y a Heliogábalo. Nerón es uno de los emperadores que más despierta pues sentimientos así un poco feos, porque él es el que se le dice, por ejemplo, bueno, es uno de los que más persiguieron cristianos,
porque acuérdense, a los cristianos sí es cierto, los persiguieron los romanos, pero no fueron todos, no fue siempre, fueron algunos nada más. Nerón fue uno de ellos. De hecho, pues se dice que él quemó Roma y después le echó la culpa a los cristianos para poder atraparlos, que los consideraba peligrosos, sediciosos. Algunos otros dicen que tal vez eso de decir que quemó Roma es un poco exagerado y pues es más probable que lo que haya quemado fue el foro, nada más el foro. Pero bien, son datos extras sobre él. También mencionarles que si ustedes observan, así como veíamos el retrato psicológico, si ustedes observan el rostro, lo ven así como realista, o creen que hay cosas que pudieron haberse mejorado. O sea, se ve realista. O les parece que hay mucha desproporción. Dígame, Daniela Nicole. Me confunde la parte de la barba o de la barbilla. Es como si tuviera doble, es raro. Acá, muy bien. ¿Alguien más? Javier dice, parece que tiene una gran papada. Concuerdo con la compañera, dice Diana. Creo que, bueno, no sé, sí, eso creo que. Bien, pues sí, resulta que esto no se ve muy, muy normal. También vean que la quijada se ve hundida, o sea, la boca se ve extraña y aparte es ancha, es alta y la nariz es grande y prominente, la frente es pequeña. Dice que lo ve como un rostro malvado, sí, también es lo otro que proyecta. Vean el entrecejo, vean la boca, se ve extraño, o sea, es como que le trae enojado, pero al mismo tiempo está riendo. Entonces, eso, bueno, la parte física tiene que ver con que pues los emperadores se casaban entre la misma familia y eso se llama endogamia, y la endogamia produce a la larga fallos genéticos, tanto físicos observables como también cuestiones genéticas, enfermedades o algo con lo que se ven, o condiciones, no necesariamente enfermedades, o predisposición a enfermedades también. Entonces, pues eso es lo que pasa. Por eso se ve raro el rostro de él. Luego tenemos a Heliogábalo. Heliogábalo se ve joven, adulto o mayor. ¿Cómo lo ven ustedes? Y si es joven, más o menos, ¿qué edad calculan? Daniela, Nicole. Joven, diría entre sus 16, 17 años. Muy bien, 16, 17 años. Kelly. Me calculo como unos 15, 16, 17 años. Muy bien, entre 15 y 17. Ibis. Sí, yo también lo calculo como de 18 o 19. Muy bien, un poquito más alto. Dice, Bashi dice de 13 a 14, Javier dice 25, Emily tiene un bigote puberto, dice unos 16, Esperanza 18, 19, dice Kevin igual que yo, se ve joven, dice, yo diría unos 20 años, Diana Marisol dice 16, 17, y Diana Mireya le calculo 16, 18. Vaya, fíjense que la mayoría coinciden. ¿A Kelly tiene la mano levantada todavía? Sí, aquí estoy, Nick. Ah, bueno. Pues bien, fíjense que acá sucede que pues al emperador lo quitaron, el anterior, parece que lo mataron, al que estaba antes que él. Entonces pusieron a alguien de la familia, pero que heredara, o sea, heredó el trono, y resulta que pues Heliogábalo tenía, creo que era nieto del emperador al que quitaron, al que sustituyeron, lo sustituyeron con él. Tenía 14 años cuando asumió pues el imperio, o sea, se convirtió en emperador. Y pues fue un gobierno corto, porque pues a la élite, pues, me refiero a los nobles que estaban ¿cómo se llama esto? Digamos, en el consejo donde se reunían los principales, no les gustó
él como emperador por por la inmadurez y por cómo las cosas que hacía. Lo mismo sucede con la Guardia Pretoriana, que es, digamos, el ejército militar a la par del emperador. Tampoco lo aceptaron mucho. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues se dice mucho de él. Algunas cosas a lo mejor no son tan ciertas, pero se decía de él, y se sigue diciendo, ustedes pongan Helio Gaballo y ahí va a aparecer información, que pues primero tenía un culto, era sacerdote, o sea, él era de la élite, pero era sacerdote también, consagrado a Helio. Por eso es que para él Helio era el dios principal. De ahí viene el nombre, Helio Gaballo. Ese es como un apodo, Helio Gaballo. Y pues lo otro que no gustó fue que pues tenía una costumbre extraña y era de irse a los prostíbulos, vestirse de mujer y ofrecer su cuerpo. Entonces eso no le gustó a la guardia pretoriana. Otros dicen que no, que hacía fiestas en el palacio y ahí se prostituía. Entonces a la guardia pretoriana no le gustó la idea y pues entonces a los 18 años más o menos lo mataron y pusieron a otro. O sea, esta sucesión de emperadores y emperadores era igual. Ponían uno, quitaban uno, ponían otro. Hay otro, por cierto, ese no aparece acá, no se los he colocado. Ah, bueno, Emily, dígame. Y era como necesario matarlos para quitarlos. Era preferible. Y a veces a toda la familia, no solo a él. ¿Por qué? Por los herederos. ¿Y por qué a él? Porque había gente que tenía simpatía con él y otra que no. Entonces, la gente que tenía simpatía podría luego provocar algún tipo de revuelta en contra de los nuevos gobernadores. Pero entonces, el nuevo emperador. Porque de hecho pusieron, creo que un tío de él cuando quitaron. O sea, seguía en la familia el, el, el gobierno. Pero pues a él lo mataron. Y sí, pareciera duro, ¿verdad? Pero muchos emperadores de esa manera era que cambiaban, matándolos. Y mataban a veces a toda la familia, para que no hubieran herederos que reclamaran el trono. Quiero ver qué más. Ah, bueno, les decía, hay otro emperador, ese no se los muestro acá, ese se llama Calígula. Calígula también es otro de esos emperadores, pues que la historia le da como característica a su gobierno, pues excesos en cuestiones que tienen que ver con violaciones y bueno, un sinfín de cosas que pues para nosotros nos parecen como que sí, muy, muy escandalosas. Y de hecho le dan Roma, que era tan divertida en ese sentido, le parecía escandaloso mucho de lo que hacía ese otro emperador, Calígula. Por eso es uno de los que aparecen como por ahí connotados como personas malas, Cayo Calígula. Pero bien, ha sido un poco sobre los emperadores, sobre los rostros de ellos. Aquí tenemos otros más, Antonio Pío y el emperador Trajano. Con esto lo que les muestro es que está acá, voy a sacarlo. El trabajo que hacían acá, ¿se acuerdan que les decía que los bustos los pintaban? En este caso comenzaron ya en la época imperial, propiamente imperial, comenzaron a utilizar la mezcla de diferentes bloques de mármol. Por ejemplo, el mármol blanco, mármol jaspeado, mármol negro, mármol blanco por acá, otro mármol verde aquí, el jaspeado, verde, negro, blanco. O sea, esa mezcla de colores servía como una manera de pintar. Entonces, eso se considera también como una técnica pictórica. Acá. Y aunque no se alcanzan a ver bien, bueno, este creo que no tiene. Probablemente este lo pintaron también. Le aplicaron el color de la piel y el pelo y todo. Este sí tiene marcados los ojos, como se los decía hace un rato, ¿verdad? Que les hacían grabados adentro de los ojos para que se vieran naturales. Ahí los tienen. Entonces ustedes ven al emperador y nos da idea de algo, ¿verdad? O sea, nos parece si son personas en quienes confiar o en no.
Y un dato más sobre esto es que muchos emperadores se mostraban, digamos, severos, así como Caracalla, y aunque probablemente tras bambalinas, o sea, donde la gente no los veía, ellos se portaban de manera diferente, no eran así. Pero entonces, ¿por qué hacerse ver como enojados? Porque de esa manera la gente les tenía respeto y temor. Era más temor que respeto, pero pues esas dos cosas eran las que buscaban. Que se vieran divinos, por ejemplo, tenía que ver con la idea de que la gente los creyera divinos. Entonces, hacerlos enojados era para que la gente tuviera un tanto de distancia, ¿verdad? Con la idea del emperador. Estos no son emperadores, sino que son retratos, porque esa es la sección en la que estamos en este momento, y son retratos de dos patricias. Acuérdense que Patricia no es un nombre, Patricia es un título. Entonces, las patricias son nobilitas, o sea, son mujeres de la casta de los nobles, de los aristócratas romanos. Pueden ver acá el trabajo en el cabello. Aquí hay dos rostros diferentes. Eh, este del lado izquierdo nos representa a una mujer de la región africana. Es ese tronco étnico negroide. ¿Y por qué? Pues vean el rostro es como redondo, la frente es ancha, los pómulos son amplios, la nariz es poco chata y los labios son gruesos, el mentón fuerte, también ancho. Esto todo nos dice que eh, es de la región de África, o al menos su origen. Y vean el pelo, es ensortijado. El cabello ensortijado pues proviene de las regiones de África. Ahora, ¿esta qué pasó? Tiene rizos, sí, un poco extravagantes en el pelo también, pero el rostro no se ve como este otro. ¿Ven? Este es un rostro caucásico, es el tronco étnico caucásico, es decir, es de la región pues, de África. Y pues ahí tienen que el detalle del pelo. No sé si han hecho escultura ustedes en algún momento de retrato en escultura y tener que hacer pelo, pues hacer pelo es una de las cosas como muy complejas que hay porque hay que darle vida al pelo también. No tiene que parecer un casco lo que tienen puesto sobre la cabeza, sino que tiene que verse natural. Entonces es difícil, es bastante difícil hacerlo. Entonces ven aquí cómo el trabajo pues se ve bien eh, modelado. Tallado sería la palabra, perdón, modelado no porque no lo modelan, sino que en este caso lo esculpen más bien. Y pues las herramientas son propias para eso. Vean, es un mármol jaspeado también, solo que es más claro. Y bueno, por ahí está. Tenemos las estatuas. Las estatuas son esculturas que estaban en los exteriores. Ya vimos las otras que les mencioné, ¿verdad? De Marco Aurelio, Antonio Pío, un Augusto en toga. Todas esas son estatuas, eran en lugares públicos, pero no hemos visto ecuestres que son como estas. Marco Aurelius o Marco Aurelio se considera que es uno de esos emperadores que en la historia aparecen como magnánimos, es decir, como misericordiosos. A lo mejor no lo fue, pero así se registró. Y si lo fue, pues es uno de los pocos que lo fueron. En esta imagen, lo que observamos es el que va sobre su caballo, eso es ecuestre, y vean que tiene una mano levantada, pero el caballo tiene una pata levantada de ese lado. Fíjense que aquí lo que hace falta es una escultura acá abajo de un soldado vencido que está suplicando clemencia porque el caballo lo va a golpear para hacerle daño. Entonces el emperador lo perdona. Por eso el emperador está viendo hacia abajo y tiene la mano levantada en actitud de perdonar. Bien, ¿alguna pregunta?
Para mí todo claro, Lick. Gracias, Daniela. El resto espero que todo bien, ¿verdad? Bueno. Augusto de Prima Porta, le llama. Bueno, ahí tienen las dos imágenes, cómo lo tenemos en la actualidad y cómo fue en su momento de mejor esplendor, de mayor esplendor. Aquí le hace falta el amor que tiene aquí abajo, que es el que le ayuda como cuña para que el cuerpo se sostenga. Acuérdense que esto es mármol, esto puede ser fibra de vidrio, aún o cualquier otro material, un material de resina, que sirve para pues representar solamente la copia, ¿verdad? Ahí podemos verlo acá a color, cómo se supone que era esta imagen pues en su momento de mayor esplendor. La idea es que así era la escultura, pero no, ustedes ahora ya comprueban que todo era polícromo. Lo que pasa es que la pintura no pasa el ¿cómo se dice? No pasa el tiempo, o no pasa el filtro del tiempo. Tenemos sarcófagos, esto proviene de la tradición etrusca, se mantiene durante toda la época romana, desde la monarquía, la república, el imperio. En todas solo van cambiando un tanto los temas, porque cuando llegamos a la época tardoimperial, también hay sarcófagos, pero los decorados en los alrededores son cristianos. Aquí vemos relieves, este es de la Arapacis Augusta. Aquí mencionarles que pues no hay perspectiva, a pesar que me diga, mire, pero si hay unos atrás y unos adelante, sí, pero si vemos los pies todos están en el mismo nivel, entonces significa que eso es una yuxtaposición. Las yuxtaposiciones son las que nos ayudan a ver, a observar qué está detrás y qué está adelante. También hay un principio aplicado acá que ojalá les sirva mucho a ustedes cuando lleven ya escultura, y es que todos los objetos que están cerca del observador, o sea, si yo estoy observando la imagen, yo soy el observador, entonces todos los objetos que estén más cerca mío se van a ver más grandes y se van a ver con mayor relieve, y aquellos que están lejos se van a ver más suaves, un modelado más suave, como lo ven por ahí. Bueno, hay otras más. Bueno, la Arapacis Augusta que les mencionaba, esos son los relieves, y así es como pudo verse en su momento de mayor esplendor. Y bueno, mañana vamos a ver la pintura, y entonces vamos a observar pues esa afición que tenían los romanos para pintar los interiores de los edificios. Y bueno, el relieve que está por acá. Y aquí tenemos uno de los relieves que están dentro del Arapacis. Es una representación de la agricultura y de la naturaleza, de cómo la naturaleza se renueva, y de la abundancia también que nos da la naturaleza cuando se logra imponer pues en el tiempo. Tenemos de este lado una representación de los cultivos, y de este lado una representación de agua, por ejemplo. Vamos a ver acá un dato. Vean. ¿Cómo se ve mejor? ¿Qué dicen? ¿Cómo se ve mejor? La segunda color, dice Javier Alejandro. Pues bien, según los romanos era la mejor manera de representarlo, ¿vale? Entonces lo que hacían era pintarlo. ¿Cómo saben que esos colores tenía ahí? Bueno, toda la escultura tiene, al revisarlo, pues residuos de los colores. Entonces, lo que tenían que revisar, pues básicamente era que primero el relieve estuviera bien realizado, y segundo, pues
colocación del color. Bueno, eso, ¿qué animales están representados? Aquí tenemos un buey, tenemos una oveja. Estos son símbolos de la ganadería. De ese lado tenemos representaciones de vegetales o alimentos vegetales. Igual acá arriba. Bien. La columna de Trajano, escultura de los relieves. Ya vimos un poco sobre eso, solamente se los coloco ahí como uno de los mejores ejemplos de relieve, especialmente en sentido helicoidal. Helicoidal significa que va de abajo hacia arriba, como haciendo círculos. Como si pusieran una pelotita que se moviera dentro de un... Bien, avanzamos. Esas son las legiones sobre el Danubio. Es una representación de cómo pues ellos se organizaban en sus barcazas para ir a conquistar diferentes lugares. Esta otra es de batallas. Esta especialmente es cruda, porque ustedes, se los voy a acercar, ustedes pueden ver ahí cómo este soldado, me la daga en la mano, pues le ha cortado la cabeza ya a un enemigo. Y esos enemigos, lo agarra del pelo con la boca, para tener las dos manos libres todavía y seguir luchando. Entonces esta es una escena bastante dura. Bien, ahí está. Otro más. Bueno, esta también representa las legiones romanas. Fíjense que esto es parte de lo que se denominaba romanización. Cuando ellos llegaban a un lugar, lo primero que hacía era que pues, las costumbres se volvieran lo más similar posible a las romanas. Eso tiene que ver también con el paso de una ciudad a otra. Entonces, como los que iban adelante eran los pueblos estos, o más bien no, en la parte de Roma que tiene que ver con el ejército, pues entonces ellos eran los que tenían el conocimiento de cómo sembrar, esa es la palabra que buscaba, cómo sembrar, y entonces le enseñaban a las personas que conquistaban. También, bueno, en esta y en otras escenas aparece básicamente eso, son soldados que están sembrando o cosechando. Bueno, camafeos y juguetes. Los camafeos creo que les mencioné que son como, ¿cómo decirlo? Son como pendientes o colgantes, más bien serían pendientes, no, pero pendientes son de las orejas, no, serían como colgantes y son parte pues de la manera como los romanos se acordaban de sus antepasados. Ahí son familiares fallecidos o casos como estos en los que aparece pues dos o una divinidad coronando a un soldado. Estos son ese sello y esto es el producto de uno de esos sellos. Esto se hacía porque se trabajaba con materiales blandos, se colocaban moldes de piedra, por ejemplo, o de algún material duro y con eso pues se presionaba una superficie y ya quedaba el relieve. Y los juguetes pues son estos, algunos de ellos, juguetes para niños, para niñas, carritos, muñecas y todas articuladas, como las que ahora vemos que son de plástico, por ejemplo. Esas actividades de culto privado, eso se refiere a los lares principalmente, los dioses lar, los lares. La diosa de la fortuna, son de esos que tienen pues como el predominio en diferentes domos o casas comunes. Aquí hay otro más. Ahí está el dato de que eran los lares.
Objetos decorados, en este caso un brasero. Los braseros se colocaban en las habitaciones con brasas efectivamente sobre ellos para calentar el lugar. Eso es una lucerna. La lucerna se le colocaba el aceite y luego pues una mecha por acá y se encendía la mecha y ya comenzaba a alumbrar. Así. La bastroteca. Ese es como lo que dicen actualmente estuches de vanidad. ¿Tienes oído de eso, verdad? Pues vienen todos los colores, vienen diferentes cosas. Y pintura y artes menores, que esto lo vamos a ver el día de mañana. Bien, voy a quedarme hasta acá. No sé si hay una pregunta en lo que voy deteniendo la grabación. ¿Preguntas? No le quedó claro. Muy bien, gracias. Espero que no por